Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a platicar con Natalia Reyes Heroles y con Fernando Sosa, nuestros invitados, para un tema pues, que está en la experiencia de miles de personas en México, en otros países, que tiene que ver con subirse a un avión. Uno compra un boleto de avión. En la compra, pues tiene un horario de salida el vuelo, tiene un horario de llegada, tiene una serie de condiciones que a veces revisamos y a veces no revisamos, pero que tienen su fundamento también, además de la fuente contractual en la ley. Y sobre esto vamos a hablar. Hubo una reforma reciente. Los pasajeros tenemos derechos, los consumidores tenemos derechos y de este tema vamos a hablar. Bueno, se trata del amparo en revisión 434/2018 y Natalia, pues te pediría que nos contaras cómo llega el caso a la Corte, cómo el máximo tribunal de la República entra al análisis de este asunto. Miguel, qué gusto Igual. estar contigo. Es un asunto en el que la Suprema Corte revisa un planteamiento de dos aerolíneas precisamente en relación con la constitucionalidad de una reforma a dos leyes, a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Este caso pasa primero por un juez de distrito que hace una primera revisión del planteamiento de los quejosos y llega a la Corte para ser revisado en materia de constitucionalidad. Entonces, esta sentencia de cierta forma está dialogando con la sentencia del juez de distrito, que ya hizo una primera revisión y en buena medida de lo que se vienen a doler aquí las aerolíneas es también de la apreciación que hizo el juez de distrito de la propia ley, ¿no? Entonces hay mucho diálogo en ese sentido con la sentencia del juez de distrito. Ahora, el caso es un análisis abstracto en el sentido que las aerolíneas impugnan la pura ley por su sola existencia, ¿cierto? Exactamente. No hay un caso, no hay una aplicación. Una aplicación, etcétera. Bueno, a ver, Fernando, pues el enfoque que la sentencia le da al tema parte de algo que quizá no sea del todo conocido, el derecho del consumo, los derechos de los consumidores como derechos humanos. Es decir, hay una lectura constitucional de eso que a lo mejor alguien diría, oye, no, ese es un tema de derecho privado o de libertad de trabajo, o de libertad de comercio. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Sí, claro. La ministra Piña fue muy cuidadosa para construir una explicación que creo que en sí mismo es uno de los grandes valores de la sentencia. Primero, la visión clara que se tiene de esta idea de la compraventa, de la adquisición de productos, sigue enclavado en el imaginario de la gente como un acto netamente mercantil, como que son dos comerciantes, como que el que compra se subsume la figura del comerciante, como el Código de Comercio sigue manejando, ante la duda, ¿qué código manejas? El Código de Comercio. Y entonces, gran parte de lo que no se ve es que durante un territorio histórico, concretamente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de la masificación de la producción, se empezaron a generar que estas dos partes, la individualidad del consumidor y la estructuralidad de las grandes empresas, generaba una simetría que implicaba que ya no existía esta igualdad formal que debe existir en cualquier acto contractual. Es decir, mientras que una gran empresa busca maximizar su utilidad usando menos recursos y desde luego en una visión netamente crematística obtener una mayor ganancia, el consumidor en lo individual no necesariamente es informado, no necesariamente conoce todas las peculiaridades, pero además en una visión hasta quijotesca se encuentra en la soledad ante una estructura mucho más compleja. Es decir, lo que el proyecto llama esta individualidad genera una simetría. Entonces, el primer punto de partida... O sea, asimetría quiere decir que no estamos en igualdad de condiciones. Sí, claro, pero son condiciones estructurales, condiciones que son como consecuencia de la masificación, condiciones que son necesarias proteger, porque además de que todavía hay una explicación que pone en relieve esta desigualdad estructural, como parte de la masificación propia, el poder reformador sí buscó darle un asidero muy concreto dentro de esta visión de un Estado prestacional y regulador. Es decir, lo introdujo claramente, le dio un anclaje claro en el artículo 28. ¿Constitucional? Constitucional. O sea, estamos hablando de un derecho humano. Un derecho humano. ¿Hay derechos humanos de los consumidores?
Sí, de hecho hay un precedente, claro, el precedente se construye con esta idea que hay un derecho fundamental en el derecho al consumo, porque precisamente lo que busca es evitar que esta asimetría genere una vulneración básicamente en la toma de decisiones. Y es más, una de las cosas más interesantes que construye la ministra Piña en este argumento que se puso a los ministros de la sala es que también tiene hasta un efecto vinculado con la propia democracia del país. O sea, la importancia del consumo no queda en esta visión para proteger una relación crematística, tiene una visión heurística de democracia deliberativa porque permite a la gente darle condiciones de posibilidad y de decisión al momento de adquirir ciertos productos. Natalia, ¿qué tanto esta explicación que nos está compartiendo Fernando con una lógica constitucional, con una lógica de derechos humanos, y cuando Fernando menciona el término asimetría, ¿qué tanto tiene su fundamento esta asimetría en el hecho de que nosotros firmamos en nuestro carácter de consumidores contratos de adhesión? Es decir, nos adherimos a ciertas cláusulas que ya están dadas. O sea, casi o lo tomas o lo dejas, ¿verdad? Creo que la relación de asimetría surge en la sentencia cuando se caracteriza a un muy particular tipo de consumidor, que es el consumidor del transporte aéreo, ¿no? Esta clasificación, la sala se ve en la necesidad no solo de analizar las relaciones de consumo en general, sino este particular consumidor. Y aquí surgen muchas sorpresas que llevan a esta asimetría. Y la primera sorpresa es la inelasticidad del servicio. A ver, ¿no? ese tema Yo sé que suena muy económico, pero... No, pero es un término que usa la sentencia y yo también cuando lo leí, porque la sentencia dice, es que hay bienes inelásticos. A ver, cuéntanos. Derivado de un estudio muy importante que hace la Comisión Federal de Competencia Económica, se demuestra que la posibilidad de sustituir, de no consumir este bien, este servicio en particular, es muy poca. Son bienes inelásticos, esos bienes en los que, a pesar de que suba el precio del bien, el consumidor no reduce su demanda en la misma proporción. Pues seguramente, ¿no? Porque no tiene alternativa. Exactamente. No, los medicamentos, ¿no? La comida, cierta comida. No importa que suba el precio del huevo, muy probablemente la gente no deja de comprar huevo. ¿Eso a qué nos lleva? A que la vulnerabilidad, el resentimiento en el bolsillo de los mexicanos de esos bienes es mayor. Confieso que antes de trabajar en esta sentencia, yo hubiese pensado que el servicio de transporte aéreo era un bien de lujo. Pero en un país como México... Por supuesto que no. ¿No? Ir de la Ciudad de México a Chihuahua o de Los Cabos a Morelia, ¿verdad? Híjole. Y a ver a los familiares porque trabajamos en otro lado. Entonces, creo que el enfoque que le da la sentencia a este consumidor en particular nos abre ahí un foco rojo, ¿no? Y esto, claro, aumenta en la simetría, regresando un poco a tu pregunta, ¿no? Aumenta la simetría que hay entre este consumidor tan vulnerable y el prestador del servicio aéreo. Y otra cosa que aumenta la simetría, el sobreprecio. La COFESE nos dice, hay un sobreprecio del 28% en la prestación de este servicio. Eso que estás mencionando, yo creo que las personas que nos están viendo ahorita, igual que cuando a mí me tocó leer la sentencia, a ver. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en México pagamos 28% más? De lo que haríamos en un mercado realmente competitivo. ¿Por el mismo servicio? Es correcto. Por subir, caray, es... Entonces, abona la simetría, ¿no? Wow, impresionante. Y tercero, los canales de comunicación, ¿no? Tú decías al inicio del programa, compramos un boleto. ¿Cómo compramos un boleto? ¿En menos de un minuto? Yo creo que en una de esas, sí. ¿No? Tenemos estas páginas de internet que nos ayudan a hacer un comparativo entre las distintas aerolíneas. Uno selecciona qué quiero, hora de llegada, hora de salida, precio, escala, no escala, ¿no? De cierta forma es muy útil, pero también es cierto que el exceso de información te lleva a no entender bien qué es lo que estás contratando. Los contratos de adhesión, ¿no? Ellos resaltan la información que quieren resaltar y uno lee la que quiere leer, ¿no? Y entonces, pues esto también abona a la asimetría que se da en esta relación de consumo particular entre prestadores de servicio aéreo y consumidores aéreos, ¿no?
Fernando, reforman la legislación, tanto desde el punto de vista de la aviación civil, tenemos una ley en la materia, como desde el punto de vista del consumidor, y ya en particular, porque ese es el origen como decíamos, ¿no? del amparo, y ya en lo particular se establecen ciertos derechos. Vamos a analizarlos. Por ejemplo, la idea de que las aerolíneas tienen que respetar los segmentos que uno compra, porque a veces pues tiene que hacer escala o en fin, hay compras varios vuelos. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? La sentencia construye un argumento totalmente conectado. De hecho, al final concluye. ¿Cuál es la parte central? Sobre todo, uno, tratar de generar un sistema, es un sistema tripartito que crea esta ley, preventivo, paliativo y compensatorio. Bajo esta idea tripartita que trata de imponer el legislador en sus razones, lo que busca esto es evitar, por lo menos, que una compra que ya se hizo no se convierta en una doble venta. Es decir, el argumento que dicen, una vez que se perdió este segmento, pues perdiste la oportunidad. O sea, si no hiciste un tramo, ¿no? Si tenía 2 tramos o 3 tramos y no hiciste algo, pues ya lo perdí. ¿Así dicen las aerolíneas? Sí, claro. Entonces el argumento pareciera es como que si tuvieras un tiempo para poder ejercerlo, claro, porque es un servicio, pero la pregunta es, como tú no lo decidiste ejercer, yo debería tener el derecho de volver a reusufructuarlo. Pero ya lo pagó, ¿no? Pues claro. Entonces el argumento de las aerolíneas trata de difuminar lo que es una cuestión obvia. Digo, hasta llevándolo al absurdo podríamos descubrirlo. Es como decir, compro este refresco, pero como vi que no lo ejerciste, me lo vuelvo a vender. Entonces es básicamente el no uso de un segmento se traduce en una doble venta. Entonces cuando ellos consideran, porque digamos que aquí no viene un consumidor a la corte, sino viene una aerolínea, dice, se me está afectando a mí en mi esfera personal porque no me permite ejercer mi libertad de comercio. Y la sentencia es muy puntual. Pensar como tú lo estás planteando implicaría básicamente una doble venta. Natalia, otro tema es que la legislación, esta legislación de la que nos habla Fernando, establece obligaciones de reembolso, pero de reembolso completo, en el sentido de, pues todo lo que ha pagado el consumidor se tiene que regresar en caso de que haya alguna eventualidad, alguna cancelación. Las aerolíneas dicen esto es injusto porque dentro de ese pago hay un segmento, no valga la redundancia, pero una parte, pues un porcentaje que son impuestos, que no es dinero que yo me quede, dice la aerolínea. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Exacto, una de sus impugnaciones se refiere a que no se debería para calcular las indemnizaciones en los muy diversos casos que prevé la ley, consideran que es injusto que se calcule lo efectivamente pagado por el consumidor. Ellos consideran que se debería calcular lo efectivamente percibido por ellos, esto es sin impuestos, ¿no? Y la Corte aquí le responde, bueno, es que esto se trata, este es un sistema preventivo, paliatorio, de protección al consumidor. Entonces, si nosotros consideráramos como monto de la indemnización lo efectivamente percibido por las aerolíneas, bueno, pues entonces el consumidor no solo vería, digamos, ya frustrados sus intereses, porque este supuesto se da, por ejemplo, ante un retraso. Entonces, no solo ya se vio afectado por el retraso, sino además ahora tendría que asumir el costo de los impuestos. Entonces, bueno, aquí... Y reclamárselos a quién, ¿no? A la Hacienda o al SAT, está difícil. Entonces, ahí la Corte resolvió, bueno, le toca a las aerolíneas asumir este costo, ¿no? La ley establece, te pregunto de manera muy puntual, Natalia, la ley establece que si una persona compra un boleto y decide cancelar por las razones que convenga al consumidor dentro de las 24 horas siguientes a la compra, ¿qué suede? Hay un reembolso total del monto. Esa es la situación, ¿verdad? Es correcto. Eso lo dice la ley. Sí, salvo, y aquí vino una interpretación del juez de distrito, salvo que el vuelo se dé dentro de esas 24 horas. Claro, porque ¿no? ahí ya no hay margen, ¿no? Allá no hay margen, exacto. Entonces aquí de lo que se dolían las aerolíneas es, pero como si yo ya no voy a tener tiempo para revenderlo, ¿no? Y la Corte dijo, en esas 24 horas, digamos, es obvio que no procede el reembolso, pero después de ello, siempre y cuando el pasajero lo solicite, hay un reembolso total. Y si yo compro un boleto para dentro de un mes, pero resulta que me doy cuenta, no, porque típico que nos ha pasado a todos, que le das clic y dices,
¿qué hice? ¿No? ¿Para qué fecha lo compré? Pero la ley establece muy claramente. Seguramente algunas personas que están viendo este programa no lo saben. Yo creo que la mayoría, vaya, La mayoría yo no. confieso que yo no lo sabía, ¿no? Hasta que leí la sentencia. Y no lo usamos, a veces no lo reclamamos. Bueno, Fernando, el tema de demoras, de cancelaciones, en esta lógica, pues ya lo señalabas, tripartita y muy bien conceptualizada la sentencia y uno de los ángulos es la indemnización. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la reflexión ahí? Yo creo que en este caso las demoras hay que entenderlas en dos momentos. Demoras que puedan tener una compensación, más que un concepto de indemnización, una compensación mediata e inmediata. A ver, Es ¿cómo decir, sería eso? Pues sí, pensemos. Primero hay que partir, ¿qué pasa con una persona que tiene que esperar? Hay todo un efecto subsidiario, se frustran planes de vida, proyectos personales, expectativas. Es más, uno de los elementos centrales de este tipo de contratos es precisamente la hora. Uno construye un viaje con base a la hora, con base a una expectativa de trabajo en esa hora, y se convierte no en una cosa de exquisitez, sino en un elemento central de la voluntad propia del consumidor. Pero además la oferta de venta pues está en ese sentido, ¿no? Es decir, tú estás comprando un vuelo que sale a las 10 de la mañana y, eso, y haces tu agenda. Y entonces se convierte en un elemento central. Sin No es duda. una cosa accesoria. El tiempo que se pone se convierte en central. Y esto lo toma, digamos, el legislador, y la Corte le da densidad en dos momentos. La espera de una hora, o mejor dicho, el retraso del vuelo en una hora, o el retraso de 1 a 4 horas, perdón, o cuando exceda 4 horas. Ahí hay dos supuestos diferentes, Así ¿verdad? es. Una, es decir, hay un doble esquema, construido por la ley, pero reafirmado por la Corte. De 1 a 4 horas es un supuesto, Así es. más de 4 horas es otro, ¿verdad? Sí, digamos que la primera es la que llamaba yo una compensación inmediata. Por ejemplo. Por ejemplo, es lo que la Corte le da un concepto que yo creo que es muy, muy útil. Genera un kit de supervivencia. Kit de supervivencia. Sí, de hecho, es una palabra empleada en el engrose. Es correcto. ¿Por qué? Porque en este tramo dice, genera una ansiedad tanto esperar que por lo menos tienes que darles condiciones de posibilidad al consumidor. Alimentos, bebida, Alimentos, y hay una bebida. conjuntiva copulativa de o solicitar esto y un descuento hasta el 25%, si no me equivoco, o las dos cosas. Pero lo interesante es que hay una cosa que es ineludible y es inmediato. Alimentos, bebida, en este plazo, acceso a correo electrónico, acceso a llamadas telefónicas. Sí, para avisar, ¿no? Sí, y ese es un ejemplo del efecto paliativo, pero también inhibidor. ¿Por qué? Porque el consumidor accede a este kit de supervivencia que por lo menos le puede ayudar a tener elementos que le permitan sufragar este ineludible ansiedad que genera lo que ha generado este retraso. Sin duda. Entonces, esto es una forma de compensación inmediata. Allí hay un primer supuesto. Estamos hablando del retraso que va de 1 hora a partir del momento en el que estaba originalmente establecido y así estaba entendido por el consumidor hasta 4 horas. Así es. Se da esa consecuencia que nos estás mencionando, ¿verdad, Fernando? Así es. Y ahora regresamos después del corte, tenemos que hacer un corte, pero regresamos con el segundo supuesto, que es qué pasa en los retrasos de más de 4 horas, que caramba, también pues suponen un impacto, como tú decías, en la vida, en la agenda, y esa angustia que también señalabas, que está pues plasmada en la sentencia y que hemos experimentado muchos de nosotros, que si voy a llegar, que si no voy a llegar, que qué pasa, la persona que me estaba esperando, pues avisarle, ¿verdad? También para que la gente sepa, las familias, en fin. Vamos a hacer una pausa, Natalia, Fernando, regresamos enseguida a su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir hablando de esos derechos que tenemos en nuestra calidad de consumidores, de usuarios de servicios aéreos. No se vayan, regresamos enseguida. Regresamos a este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Estamos platicando con Fernando Sosa y Natalia Reyes Heroles sobre los derechos de las personas usuarias de servicios aéreos. Una visión estructurada a partir de los derechos humanos del consumidor, entendidos como objeto de protección y tutela constitucional. Y nos decías, Fernando, antes de irnos al corte, esta esta diferencia que hace la ley en cuanto al tipo de demoras. Nos habías explicado qué sucede en casos de demora, que van de 1 hora a 4 horas.
pero te quiero preguntar, ¿y después de las 4 horas? El legislador, sin decirlo, responde a una pregunta. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar para saber que ya mi vuelo está cancelado? Ay, qué pregunta. Y esta pregunta, este interrogante, es el que alimenta y explica y da densidad la sentencia. ¿Cuánto tengo que esperar? Está bien, ya tengo mi kit de supervivencia, por así volver a repetir el término. Tengo acceso a medios de comunicación, alimentos, bebidas. Sé que voy a tener una compensación de carácter económico, es de inmediato. Pero, ¿qué tiempo tengo que esperar? Y entonces el legislador pone un parámetro de naturaleza racional. Después de 4 horas se tiene por cancelado el vuelo. Se entiende, hay una presunción que te permite un reembolso. Y yo creo que esto genera los dos grandes elementos que tiene derecho el consumidor. Una compensación mediata y una compensación inmediata. Es decir, en 2 momentos. Y lo interesante es que se acumulan. Entonces, creo que el legislador pone por lo menos orden y le da claridad a lo que el consumidor debe esperar. Cuando dices se acumulan, quiere decir que, pues, o sea, no es que porque ya hayas aceptado que te den de comer o que te permitan hacer una llamada, pierdes lo otro, ¿verdad? Ajá, que no son, digamos que no son tangenciales. Es decir, te van a reembolsar todo, pues olvídate de esto. No, es paulatino por el carácter paliativo que tiene la medida legislativa. Pero lo más importante de esto, yo creo, es que por lo menos pone claridad. Uno de los elementos centrales por los que se construye la figura del consumidor es el ser informado, tener claridad de qué te espera y qué no te espera. Por ejemplo, en esta idea de que existe una angustia emocional, una angustia física, una angustia de planes de trabajo, el que tú no sepas con claridad cuándo vas a tener por cancelado tu vuelo y vas a esperar eternamente en la sala de un avión, casi emulando una película, el legislador te dice, después de 4 horas, lo tienes por cancelado. Ese es tu derecho. Esa es la claridad que tú debes tener y que te deben informar. Y las aerolíneas decían que esto es violatorio, en fin, inconstitucional también. Sí. Y las aerolíneas adoptaban una perspectiva de sanción. Ellas en particular en este agravio alegaban, es que ¿por qué me sancionas de peor forma cuando hay un retraso mayor de 4 horas que cuando hay una cancelación? Porque finalmente voy a prestar el servicio y en cambio en una cancelación nunca se prestó el servicio, ¿no? Pero ahí es cuando hace mucho sentido, perdón, Natalia, el término que usa Fernando de angustia, ¿no? Exacto. La sentencia lo menciona. Es que es peor. Probablemente es peor esperar más de 4 horas a que de inicio te digan el vuelo está cancelado. Bueno, entonces tengo certeza al respecto, entonces está este derecho a la información y no paso por ese estado de angustia de más de 4 horas. Entonces, ahí un poco lo que se le respondió a la aerolínea es que esto no es una sanción para la aerolínea. Esto está visto precisamente desde el punto de vista del derecho y del sufrimiento del consumidor de transporte aéreo, ¿no? Entonces, la respuesta... más bien su planteamiento era como desde una óptica de sanción y esto no es así, ¿no? Natalia, uno de los temas que está en la sentencia tiene que ver con los pasajeros con discapacidad, personas que requieren de algún apoyo, de pues algún medio de asistencia en términos de pues para permitir su motricidad, su desplazamiento, etcétera. ¿Por qué no nos compartes una reflexión? La reforma a la Ley de Aviación Civil establece claramente la obligación a cargo de las aerolíneas de transportar los instrumentos que requieran las personas con alguna discapacidad. En relación con esto, la Corte razonó que el derecho de los pasajeros tiene 3 pilares fundamentales: la no discriminación, la información exacta, oportuna y accesible, y la asistencia permanente, ¿no? En relación con las personas con discapacidad, resulta que ellas no solo deben de poder acceder al servicio de forma indiscriminada, lo cual creo que resulta obvio, sino que además se les tiene que garantizar su derecho de movilidad, ¿no? Esto que implica que la aerolínea tiene que hacer un esfuerzo especial porque estas personas puedan, dependiendo de su discapacidad, tener una movilidad lo mejor posible en todo el tránsito de su viaje, ¿no? Por supuesto que esto implica costos.
¿no? Por ejemplo, de la doctrina consultada se advierte que a nivel internacional se ha discutido que tal vez sean todos los pasajeros los que tengan que asumir estos costos también para que no sea un desincentivo para las aerolíneas. Sin embargo, las aerolíneas tienen obligaciones muy particulares al respecto, ¿no? Y la primera de ellas es capacitar a su personal, a todo su personal, en tierra y en aire. Todos tienen que poder asistir a las personas con algún tipo de discapacidad y ayudarlas con el manejo de sus instrumentos. Y en relación con el transporte de los instrumentos, también tienen una responsabilidad muy importante, porque ante la pérdida o el deterioro de los mismos, resulta que estas personas pierden su movilidad. Entonces, la responsabilidad... O sea, tienen que ser muy cuidadosas las muy aerolíneas. cuidadosas. Pero ahí hay un debate en la sentencia sobre seguridad aérea, sobre, ¿no? Porque, en fin... Exacto. De lo que se duelen, en el análisis de los conceptos de violación, el juez de distrito interpretó la ley en el sentido de que el único límite a la responsabilidad de las aerolíneas de transportar los instrumentos de las personas con discapacidad es la seguridad del vuelo. Y para que esto se actualice, tiene que haber una incompatibilidad, dijo él, evidente entre el instrumento y la seguridad. Entonces, de lo que se venían a doler aquí a la Corte, las aerolíneas, era de esta expresión de evidente. ¿Cómo que evidente? No, cuando yo diga que hay una incompatibilidad y entonces no transporto el instrumento, que es lo que normalmente pasa. Y esto se traduce en muchas ocasiones en una decisión completamente arbitraria de los prestadores del servicio aéreo que a la hora de la hora dicen esto no se sube, sin ningún fundamento. Entonces, bueno, aquí la Corte lo que trató de construir es que lo importante primero es, una vez más, información. Que desde los términos y condiciones del contrato se aclare qué instrumentos se pueden subir y no, en qué vuelos, ¿no? Porque así hay certeza para las dos partes. Tanto la aerolínea, que tiene que, pues claro, diseñar una estrategia, ellas alegaban mucho, es que yo no sé qué avión voy a utilizar para qué vuelo, entonces no sé qué va a caber. Porque bueno, esa determinación se hace, entiendo, unos minutos a la hora antes. De la hora. A la hora de la hora. ¿Qué aparato exactamente es el que te va a transportar? Pues ni modo, ¿no? Yo creo que eso es parte de las estrategias que ellos tienen que diseñar para garantizar el derecho de los consumidores del transporte aéreo con alguna discapacidad, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que ambas partes sepan, también el propio pasajero sabrá, bueno, tal vez no tomo este vuelo, sino el siguiente, porque en ese sí puedo transportar tal o cual instrumento. Ahora, aquí hay un punto importante. La sentencia lo que trató de aclarar es, bueno, pero si existe este primer plano en el que hay información y de forma previa los dos saben qué se va a transportar y qué no, pero si a la hora de la hora la aerolínea advierte que hay un problema de seguridad, no solo puede, tiene que negarse. Ese es un principio oral, ¿verdad? Y además yo creo que en el interés de todos. De todos, de las personas con discapacidad, sí, y de los demás, tiene que negarse. Hasta de la tripulación, vaya. Por supuesto, ¿no? Al transporte, porque quedaba la duda, ¿no? Se está poniendo en dilema la seguridad del vuelo. Por supuesto que no. Ahí el juez de distrito creo que es claro. Y la Corte... Claro que no, ¿no? Ahora, ¿esto de conformidad con qué? Con las normas internacionales en materia de seguridad, porque si no también, conforme a mis políticas, no, conforme a las normas internacionales que rigen a todas las aerolíneas, bueno, entonces evidentemente ellos se tendrían que... En el ánimo de disminuir la arbitrariedad que mencionabas. Exacto. Porque entonces si es conforme a las políticas de cada aerolínea, pues se puede generar un esquema pues discriminatorio o eventualmente arbitrario, ¿no? Fernando, hay un tema también que pues nos interesa a todos los que volamos, en fin, las personas que somos usuarias de servicios aéreos. El tema del transporte de equipaje. Hay una reflexión también sobre que además tiene ahí unos asegúnes, déjenme ponerlo en estos términos, en la propia sentencia, de transporte de equipaje de mano y de eventualmente equipaje documentado, descuentos que pueden hacer las veces, en unos casos sí, en otros... A ver, ¿por qué no entramos a ese tema? La parte es interesante porque gran parte de lo que se duelen las aerolíneas es en el sentido que le estaban afectando su libertad para configurar tarifas. Y la pregunta que dicen ellos, desde el momento que tú me impones un documento
que me establezca una cantidad de maletas de mano y documentadas. Porque la ley que señala exactamente en relación a la... no se puede cobrar la primera maleta de 25 kilos, ¿no? Así es. Y dos maletas de mano. Es decir, eso es lo que establece la ley. Y entonces dicen ellos, no me das configuración, no me das la posibilidad de que yo pueda configurar ciertos descuentos o no. Yo creo que parten de un falso dilema. Porque primero, lo que tiene esta ley es como cualquier otra ley del consumidor, cuando gravita en protección de es que ofrece un piso mínimo. Y lo que le está diciendo a las aerolíneas es el piso mínimo que deben respetar. Y el piso mínimo, entre muchas cuestiones, es que tengan una información muy clara a los consumidores de qué pueden esperar de un producto o un servicio. Y en un consumidor que la simetría se profundiza más por sus propias peculiaridades, una cosa que es fundamental en los viajes es tener un poco de autonomía con esta idea de que también puede haber un tema de la angustia, de vida personal, de un proyecto de vida, etc. Entonces dice, eso no quiere decir que las aerolíneas no puedan configurar precios especiales. Lo que quiere decir es que tienen que respetar este piso mínimo, ofrecer esto como un piso mínimo, siempre decirlo y después poder ofrecer un tipo de precio especial. Pero el precio especial que estará determinado en función de lo que le interese al consumidor, no lo que quiera la ley, porque la sentencia hace ese énfasis también, ¿no? Sí, esa es la parte importante. Gran parte de la sentencia explica que esta diferencia simétrica y estructural puede tener que tienes a una organización con perfecto estándar de estructura económica y a un consumidor que puede o no puede estar informado. La realidad es que en este mundo, con tantos productos y servicios, la información no tiene que ver necesariamente en beneficio del consumidor. Lo que busca esta disposición es que el consumidor se empodere, que él tome la decisión, que él sepa si quiere ejercer su piso mínimo o no ejercer. Y entonces, por ejemplo, la ley dice, ok, transpórtame la primera maleta documentada gratuitamente, pero si el consumidor decide renunciar a esa posibilidad, la aerolínea puede ofrecer un descuento. Ahí está el margen de apreciación. Pero lo que pasa es que en el concepto de la aerolínea tiene una interpretación que daba una configuración muy laxa. Tú tienes que ofrecer un piso mínimo y volver a empoderar al ciudadano consumidor, empoderarlo en la capacidad de poder él tener muy claro lo que espera y él mismo poder configurar su expectativa de vida, sus planes de trabajo y sus condiciones. Es muy válido para un consumidor que diga, yo voy a tal parte, voy a una cuestión académica, realmente mi plan de vida no contempla el equipaje de mano, ni mucho menos el equipaje documentado, entonces sí me conviene, pero ojo, ya lo estoy configurando yo, que tengo este derecho. Entonces una sentencia, digamos que en este punto concreto, bueno, en muchos, pero en este punto concreto, trabaja con el concepto de asimetría para intentar justamente equilibrar. Sobre todo con el concepto de que partimos de que esta falta de simetría no necesariamente tiene a consumidores informados. Y entonces siempre tienes que fomentar el empoderamiento dándole reglas claras al consumidor. En la sentencia, Natalia, justamente en relación a esto que menciona Fernando, hay un concepto que me pareció muy interesante, que es cuando dice la sentencia, el llevar equipaje es un elemento inherente a viajar. Digo, decía Fernando, bueno, si eres académico, yo efectivamente, hay veces que ¿no? Va uno a dar un curso, una conferencia, regresa el mismo día, pues se lleva un cuaderno, se lleva un libro ahí para la espera, etcétera, claro. Pero no llevas una gran maleta. Pero la sentencia dice, de todas formas, en la experiencia normal de usuarios de servicios aéreos, pues llevas equipaje, ¿no? Y por eso es importante este punto. Algo necesitarás en tu lugar de destino, ¿no? Entonces, tanto con la obligación de transportar las dos, el equipaje de mano como el equipaje documentado, la sala lo que razonó es que estamos perdiendo, estamos olvidándonos de que esto finalmente se trata de transportar a una persona con sus tiliches necesarios a su lugar de destino, ¿no? Y cuando te venden un boleto en el que no incluye el equipaje, bueno, tal vez estamos desnaturalizando la función misma del servicio, ¿no? Entonces, regresando a que estamos frente a consumidores desinformados, y además, a ver, lo que acaba pasando aquí es que llega el pasajero y dice, ¿cómo? Esto no incluía equipaje de mano. Claro, y quieren que vuele sin nada. Quieren que vuele con mi boleto, y ¿no? Y mi tarjeta de crédito se acabó. Y mi identificación y ya, ¿verdad? Es correcto, ¿no? Y entonces acabas comprando
¿Por qué es negocio para ellos? Porque acabas comprando y acabas pagando un sobreprecio por documentar tu maleta o por llevar una bolsa en la cabina, ¿no? Entonces, justo esto es un elemento, cierto algo de equipaje es un elemento inherente a la prestación del servicio y no nos podemos olvidar de esto, ¿no? Derivado de esto, Natalia, te preguntaría, el tema y Fernando lo explicaba ya, pero el tema indemnizatorio, hay un plazo establecido por la ley para pagar las indemnizaciones, estos 10 días, y también hay una reflexión en la sentencia. Las aerolíneas se dolían mucho alegaban de cierta forma una presunción de inocencia, ¿no? Ellas decían, no se puede actualizar mi obligación de pago en estos 10 días si no se demuestra que, porque este sistema de indemnización se da ante retraso y cancelación, ¿no? Entonces, si no se demuestra antes que el retraso o la cancelación son realmente atribuibles Claro. a la aerolínea. En ese plazo yo no tengo oportunidad de demostrar eso, dame más. Dame más y además, no, y además desarrolla un procedimiento previo, ¿no? Entonces, aquí la Corte lo que respondió es que es incompatible tener un procedimiento previo con la posibilidad de compensar e indemnizar al pasajero. ¿Por qué? Porque imaginemos, ¿no? Ya hubo un retraso de más de 3 horas, ¿no? Y el pasajero ya vio frustrado de entrada sus intereses porque ya no llegó. O sea, esto ya sucedió. Ahora, además, le vamos a pedir que inicie un procedimiento en el que él demuestre que en realidad el retraso no se dio por culpa de la aerolínea, sino que hubo una tormenta en Detroit que hizo que la aerolínea no llegara. Por supuesto que el pasajero no cuenta con esta información. El costo de oportunidad de iniciar este procedimiento es altísimo. ¿Qué va a suceder? El pasajero no va a ejercer su derecho. Claro, sería ilusorio, ¿no? Es decir, vaya, le estamos pidiendo al pasajero que haga algo que ninguno de nosotros probablemente haría, ni por tiempo, ni por esfuerzo, ni por información, que es el tema que tanto Fernando como tú están poniendo, ¿verdad? Ni por información, ¿no? Entonces, lo que la Corte aquí resolvió es, a ver, tu obligación de pago se actualiza estos 10 días, tu obligación de pago se actualiza en el momento en que se incumplen las condiciones del contrato y que el pasajero lo solicita. Pero queda salvo, por supuesto, tu derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes y demostrar que efectivamente tu aerolínea, con la información que tienes además a la mano, ¿no? Entonces, bueno, podrás demostrar que todas esas indemnizaciones que hiciste en el vuelo tal no fueron adecuadas porque efectivamente hubo una tormenta en Detroit y aquí está la demostración, ¿no? Pero lo importante es que a la luz de, digamos, los derechos de los consumidores, ellos pueden hacer el reclamo y las obligaciones, las aerolíneas tienen que cumplir con su obligación en el plazo de 10 días. De nuevo, reparando esta asimetría, de nuevo equilibrando la relación. Así es. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa, no se vayan, estamos platicando con Fernando Sosa, con Natalia Reyes Heroles sobre un tema importante, un tema que nos interesa a muchas personas que tiene que ver con los derechos de los usuarios de servicios aéreos, el derecho de los consumidores, una visión de derechos humanos, una visión desde el constitucionalismo. No se vayan, regresamos enseguida. Bienvenidas y bienvenidos, regresamos a este programa, ya lo dijo la Corte, estamos analizando un tema que afecta a miles y miles de personas en México y en otros países. ¿Qué pasa con nuestros derechos humanos, en nuestro carácter de usuarios de servicios aéreos? ¿Qué pasa en la relación jurídica entre las aerolíneas y los pasajeros? Estamos platicando con Natalia Reyes Heroles y con Fernando Sosa. Y le quiero preguntar a Fernando, a ver, en la sentencia se analiza un tema también muy práctico, que tiene que ver incluso, tú por ahí mencionas el tema de la angustia, de la tensión, de la información. La ley establece que tiene que haber una información permanente sobre las tarifas. Tenemos que saber cuánto nos están cobrando, cómo está cobrando, etcétera. ¿Qué nos puedes decir? Mira, la sentencia lo que busca, junto con la ley también, claro, y la resolución del propio juez, tiene un hilo narrativo conceptual. Y yo lo puedo hasta desdibujar. Imaginemos, está el consumidor solo. No sabe qué está pasando exactamente. No sabemos exactamente en qué hora puede estar aconteciendo los hechos. Puede ser que no sea una hora en donde esté cerca alguien que le pueda explicar. El personal de
de la aerolínea no necesariamente está presente en este imaginario. Hay personal de seguridad que no está capacitado para esto, ni tiene una relación comercial con quien yo hice mi acto de comercio. Ya estoy en estado de angustia, no entiendo qué pasa. La propia legislación parte de la premisa que no siempre se tiene accesibilidad de medios de comunicación, que no siempre se tiene un tema de acercamiento, y pasa que en este tipo de contratos hay una despersonalización. Así como hay una inmediatez para poder adquirirlos en medios electrónicos muy sencillo. Lo que decía Natalia del minuto. Sí, del minuto, ¿no? claro. En un minuto. En este minuto adquieres, todo pasa rápido, pero esta inmediatez puede traer aparejado, si lo queremos ver en todos los segmentos contractuales, una despersonalización. Entonces, un poco lo que se dolían las aerolíneas es, hay otros medios menos invasivos en términos económicos, como un call center, una llamada, y entonces la Corte le pone densidad a una cuestión. Ya partimos de esta angustia, de la espera, de no saber, esta persona entra en una llamada, tener que esperar en un terrible tono de voz, la despersonalización se acentúa más, y dice la Corte, no. Esto ayuda precisamente para tener una línea muy importante de seguimiento de información al ciudadano. O un email, ¿no? Porque también las aerolíneas dicen, oigan, pues denos chance de que envíen un correo frente a cualquier eventualidad. Claro. No, bueno, pues imagínate, envías un correo, ¿a qué hora lo van a leer? ¿A qué hora te van a contestar? Y quizás el consumidor no tiene quien le escriba. Eso. Eso está para una novela. Aquí Fernando nos está invitando a escribir una novela jurídica. El consumidor no tiene quien le escriba. Eso es terrible, la angustia se acentúa. Es una angustia que se acentúa en términos estructurales. Y entonces lo que dice aquí es, no es un tema de crematística, cuestión económica, es un tema de personalizar este evento, de poder acompañarlo, de informarlo y de poder darle una solución desde el problema inmediato, de la compensación inmediata, hasta la compensación inmediata. Y eso supone, Natalia, por ejemplo, que existan módulos permanentes en los aeropuertos. Exacto, que haya un módulo con una persona de carne y hueso que atienda cualquier situación a la que se pueda enfrentar el pasajero. Esto no solo es, digamos, en el estado de angustia ante un retraso o una cancelación, sino cualquier duda que pueda tener el consumidor, ¿no? Y creo que esto es una compensación al proceso de despersonalización, ¿no? Estás en un aeropuerto que no conoces, no entiendes bien lo que está A lo mejor en otro país incluso, ¿no? Con otro idioma, ¿no? Y entonces, bueno, ver a alguien vestido del colorcito de la aerolínea que tú contrataste, probablemente sí sea un elemento tranquilizador a este estado de angustia, y hablar y decirle, no estoy entendiendo, ¿no? A ver, vuélvame a explicar lo que me dijo, porque digo, a ver, en el call center presione la opción 1, luego la opción 5, luego la opción 10 y le doy la respuesta, no entendí, y te cuelgan. ¿no? O enviar un email, ¿no? Bueno, imagínate. Pero además envía usted un email, ¿no? Desde el aeropuerto. Ay. Están presuponiendo que traigo un aparato celular para mandar un email, ¿no? Entonces, creo que justo los módulos de atención personalizada y esta insistencia del legislador, porque además sí podría parecer un poco arcaico, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, mucho de lo que ellos alegan es que no sé si voy a tener espacio. Ese fue un argumento, ¿no? De las ¿Y qué pues tal que en el aeropuerto ya no hay módulos para rentar o no? Pues eso no le corresponde. Aunque la sala dice que la ley no establece una dimensión. Exactamente. ¿No? Que quepa un humano. Que quepa un ser, sí. Que quepa un ser humano y que pueda dar una atención personalizada. Bueno, y en todo caso, la aerolínea tiene que asegurarse que si va a volar desde un aeropuerto, pues antes te aseguras que en ese aeropuerto te den un espacio. Pues sí. Eso ya es responsabilidad de la aerolínea. Exactamente. Pero entonces queda como una obligación. Una obligación a cargo de las aerolíneas. Lo que le contesta un poco la Corte es, no hay, porque ellos alegaban, bueno, tal vez hay otros medios menos gravosos. No, en este caso en concreto sí se requiere una atención personalizada que dé respuesta amplia a todas las dudas de los consumidores y que trate de disminuir este estado de angustia en el que se pueden encontrar ante un retraso o una cancelación, ¿no? Y lo mismo con la información, ¿no? La ley establece la obligación de que exista información permanente, ¿no? En relación con las tarifas y los vuelos. Ellos un poco se dolían, bueno, pero ¿qué es permanente? ¿Qué tan permanente?
¿no? Sí, no quiere decir que las tarifas estén a la vista del pasajero las 8 horas del vuelo, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Un poco, y esto el juez de distrito se lo contestó muy bien, le dijo, bueno, a ver, se entiende perfectamente que la permanencia es, digamos, un acceso oportuno de los consumidores a la información que necesitan cuando la necesitan, ¿no? Y esto es suficientemente claro para las aerolíneas, ¿no? Fernando, yo creo que con esto que nos comenta Natalia, de alguna forma, y la sentencia, en fin, lo trasluce, creo, lo que estamos construyendo es un esquema de razonabilidad también. Vaya, no se les pide a las aerolíneas que hagan un ejercicio heroico donde no puedan determinar una tarifa, donde no puedan determinar las condiciones de servicio, donde no ganen dinero, porque finalmente pues, son empresas y tienen que obtener un margen de lucro razonable, pero que hagan las cosas vaya, dentro de ciertos estándares. Sí, mira, yo creo que la sentencia es muy clara y sobre todo es muy importante que los consumidores lo tengan claro, es que se construye en esta relación de simetría. Esta relación de simetría parte de una premisa no solo de cuestión jurídica, sino fáctica y además comprobada con amplia doctrina que fue consultada en el propio texto. Y esta cuestión fáctica trata de que muchos factores inhibidores, muchos factores perjudiciales se vean básicamente o restaurados o compensados. Yo creo que esto pone el acento de lo que se busca con un derecho del consumidor, que la protección gravita en esta figura, ¿qué es el consumidor? Y en el consumidor de servicios aéreos tiene una gravitación mucho más marcada. Por su peculiaridad. Por su peculiaridad. Y creo que se configura una doctrina muy interesante que permite hacer entender qué es lo que uno debe esperar y que estas medidas, desde luego, no buscan un perjuicio económico, sino por el contrario, buscan un beneficio del consumidor. Por ejemplo, cuando hablábamos, es que yo necesito tener un procedimiento previo para poder acreditar. Pues aquí podemos ver que ahí es un ejemplo de la simetría. En un efecto de una organización con toda una estructura y la individualidad de un consumidor, él evidentemente va a hacer un análisis intuitivo de coste-transacción. Me va a costar llevar este procedimiento entre un abogado tanto y el boleto costó tanto. No, mejor no. Mejor no. Ellos van a decir, perfecto, coste-transacción me beneficia. Esto es un ejemplo de las asimetrías y cómo una regulación busca compensarlas. Y no es que se afecte ni el debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni nada de las cuestiones que él dice, sino que se da matiz y densidad en beneficio de esta figura gravitante que es el consumidor. En esta reflexión que nos comparte Fernando, Natalia, diríamos que estamos ante la constitucionalización de un espacio nuevo, estamos difuminando las fronteras entre derecho privado, porque muchos argumentos de los recurrentes se enfocaban a eso, ¿no? Es decir, bueno, pues dame chance a mí de que yo establezca un poquito las condiciones, el tema de personas con discapacidad, el tema de tarifas, el tema de si pongo módulos o no, de cómo atiendo, pero la óptica de la primera sala es derechos humanos, Constitución, paliar asimetrías, compensar daños, retrasos. ¿Qué nos puedes decir? A ver, creo que tocas un tema interesante, Miguel. Al inicio de la sentencia, cuando se acaba de desarrollar el parámetro de análisis, la Corte dice, voy a hacer un análisis poco estricto, no voy a hacer un análisis en el cual me basta que las medidas sean razonables. A ver, nada más para quienes nos están viendo, Natalia, un análisis poco estricto de la ley, ¿verdad? Exactamente. Voy a hacer las aerolíneas vienen diciendo que la ley es inconstitucional, ¿no? Yo voy a analizar esto desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva del 28 constitucional, pero yo de entrada, yo Corte de entrada advierto que la finalidad que buscó el legislador en esta reforma es una finalidad constitucionalmente válida. Esto es, el legislador no solo tiene la atribución, sino tiene la obligación de proteger al consumidor y particularmente al consumidor de servicios aéreos. Y esto yo, prima facie, lo advierto. Entonces, ante la impugnación de las aerolíneas de que estas normas son inconstitucionales, yo te digo que mi exigencia, digamos, en ese análisis va a ser más leve. Cuando la Corte analiza categorías sospechosas, se pone dura. El análisis ¿Qué son las categorías sospechosas? Ponme un ejemplo, a ver, para quienes nos están viendo. No, bueno, cuando por ejemplo, se legisla con una distinción de género. Ay, nanita. Entonces, sí, la Corte se pone dura y hace un análisis
muy estricta de esa determinación. Digamos que el nivel de exigencia que hace la Corte sube, ¿no? Automáticamente, ¿no? Advierto una categoría sospechosa, advierto una distinción con motivo de género, una distinción con motivo digamos... de salud, por ejemplo. Salud, ¿no? Bueno, ahí me pongo muy estricta, pero aquí sucede justo lo contrario. Yo de entrada veo que la intención del legislador es una intención constitucionalmente válida. Entonces, por eso también el análisis que hace la sentencia se vuelve un análisis de razonabilidad. ¿Es razonable que no exista un procedimiento previo? Sí lo es. Con eso me basta. Está bien. Pero además en temas de personas con discapacidad, en temas de que yo creo que el concepto, por eso, ¿no? En esta pregunta con Fernando, y ahí nos compartes tu reflexión, Natalia, el concepto de que lo que le estamos pidiendo a las autoridades tampoco es algo que esté fuera de, ¿no?, cualquier parámetro, ¿no? Y me gusta cuando utilizas el concepto razonabilidad, vaya. Ok, es razonable. Es razonable, vaya. Atendiendo a tus ganancias, atendiendo esta situación de vulnerabilidad en la que yo encuentro al consumidor de transporte aéreo. No, o sea, de entrada la reforma a estas dos leyes y la intención del legislador va bien, ¿no? Entonces, ahí la aproximación de la Corte es una aproximación distinta, es una aproximación, a ver, por supuesto que siempre va a estar vigilando la inconstitucionalidad y va a tomar en cuenta los argumentos de las aerolíneas con toda seriedad. No, bueno, y de hecho la sentencia tan lo hace con toda seriedad que es bastante extensa incluso, es muy detallada, muy acuciosa, incluso en el diálogo que tú mencionabas al principio con el juez de distrito. O sea, el juez de distrito ya da cuenta de una serie de argumentos, pero luego ustedes lo retoman en la sentencia. Es que también, Miguel, y no lo hemos mencionado, la sentencia del juez de distrito es una sentencia extraordinaria. Hizo un buen trabajo, ¿verdad? Hizo un muy buen trabajo. Juzgado octavo de distrito en materia administrativa, ¿cierto? Es correcto. Un muy buen trabajo, y hay que decirlo, y eso permitió que la Corte dialogara con la sentencia. Se retoman muchas de las consideraciones que hace el juez de distrito, ¿no? Y eso, o sea, el buen trabajo del juez de distrito, aunado a el análisis poco estricto al que está obligado la Corte en reconocimiento a la libertad de configuración del legislador, es lo que lleva muchas veces a este análisis de razonabilidad. Aunque sea razonable, la norma es constitucional. ¿Es una sentencia que empodera a los consumidores? Yo creo que sí, sin duda. ¿Nos va bien a los ciudadanos este tipo de pronunciamientos? ¿Nos alientan a que podamos ver tutelados nuestros derechos? Creo que sobre todo empodera a un tipo de consumidor, que es el consumidor que por mucho tiempo había quedado olvidado, como bien decía Natalia al principio, porque se pensaba que era un producto o un servicio de lujo o inaccesible, que quizás esta visión de verlo así siempre a la distancia estaba muy alejado de nosotros. Pero creo que empodera a un tipo de consumidor que necesitaba una propia construcción de qué es lo que él necesita y qué espera. Y la experiencia de viajar en avión tampoco es, vaya, según los datos que están citados en la propia sentencia, son millones de personas las que suben al avión. En un plazo de 4 años hubo 40 millones de pasajeros. 40 millones. Estamos hablando de México. En México. En México. Si no me equivoco en el número. Sí, no, en México. México. Entonces, digamos que lo que se miraba como una excepción es la regla general. Claro, es lógico. Estamos en una sociedad hiperconectada y los medios de comunicación cada vez son más accesibles. Sin duda alguna. Fernando, Natalia, qué gusto. Muchísimas gracias por habernos compartido esta reflexión y gracias a ustedes que lo hacen posible en este programa, en su programa Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo análisis, un nuevo comentario y una nueva discusión sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes de nuestro alto tribunal de la República. Gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto.